Debes escribir 2 páginas por día. De esta manera, al cabo de 30 días, es decir, un mes, tendrás alrededor de 60 páginas que representan 4 capítulos de 15 páginas cada uno. Si de pronto cuentas con menos tiempo libre, puedes escribir 1 página por día y esta meta la lograrás en 2 meses. 60 páginas es una extensión aceptable para una tesis de pregrado porque con las preliminares, la bibliografía y los anexos que salgan del trabajo se puede complementar. Recuerda que también debes basarte en libros para sacar la bibliografía de tu tesis. El 95% de las fuentes que consultan los tesistas, de acuerdo con nuestra experiencia en corrección de estilo de tesis, son fuentes de internet. A veces dejamos de lado esos libros en los cuales vamos a encontrar información muy importante y que no se encuentra en internet. El objetivo general debe ir alineado a la metodología y las conclusiones. Bueno, esto es muy importante porque si en el objetivo general lo que queremos hacer es describir algún fenómeno, no podemos poner en la metodología que vamos a hacer un estudio correlacional, es decir, que vamos a medir la relación entre 2 variables, y mucho menos en las conclusiones podemos plantearnos cosas diferentes a lo que pusimos en el objetivo y en la metodología. Este es súper importante, siempre es mejor parafrasear, nos va a evitar problemas de plagio y también le va a decir al asesor, al jurado y a los lectores en general que nos tomamos el tiempo para investigar. Por eso siempre, antes de copiar y pegar una cita textual en el trabajo, es mejor leer la cita, interpretar lo que quiso decir el autor e incluirlo en el texto. Y recordar siempre que cuando incluyamos citas textuales, porque a veces son necesarias, no deben sobrepasar las 400 palabras, que en normas APA, cuando superan esta extensión, se consideran plagio, aunque estén correctamente citadas. Los recursos humanos son importantes como los libros, es decir, hay veces que una información que nos hace falta para la tesis la podemos encontrar en una persona. Puede ser un profesor, puede ser un compañero, puede ser un tío, puede ser tu papá, tu mamá, alguien que tú conozcas que sepa del tema de tu investigación, puedes consultarle para que también te ayude con tu trabajo de investigación. Siempre antes de redactar cualquier parte de la tesis tenemos que investigar, porque tenemos que saber si el tema que nos estamos proponiendo no ha sido ya abordado por otros autores. O también que de pronto no existe información sobre ese tema y nos toque a nosotros después buscar esa información de donde no la hay y en un futuro tener que dejar esa tesis así e iniciar con otro tema. Por eso siempre es mejor investigar antes de escribir. Dedícate solo al contenido. Bueno, cuando nosotros nos dedicamos a una sola actividad somos más productivos y lo hacemos mejor. Entonces en la tesis, si queremos hacer las cosas mejor en cuanto al contenido, que es lo más importante, no podemos estar a la vez investigando cómo se citan normas APA, qué regla ortográfica aplica en este caso. No, lo mejor es concentrarse en el contenido de la investigación y luego dejar eso en manos de un experto en corrección de estilo. Bueno, los escritores famosos concuerdan en que si de pronto cuando vamos a escribir sobre algún tema, tenemos antes de empezar que hacer una lista, donde vamos a incluir todos los subtemas a abordar en ese documento. Esto nos sirve para lo siguiente: a medida que vayamos redactando y vayamos abordando algún tema, vamos a chulear cada parte de ese checklist y así vamos a evitar repetir los temas en la tesis y nos va a quedar un documento mucho más limpio al final. Los antecedentes, bueno, también es muy recomendable que los antecedentes no sean muy antiguos, porque si bien estamos viendo el estado del conocimiento, no significa que sea el estado del conocimiento hace mucho tiempo, sino algo como actualizado. Por eso lo más recomendable es que sea de entre 1 y 5 años atrás. Los capítulos por cada objetivo específico que hay en la tesis debe haber un capítulo. Entonces, en ese sentido, los capítulos los vamos a organizar de acuerdo al orden que le dimos a esos objetivos específicos, los cuales suelen ir de lo general a lo particular. Un tema que te apasione es el consejo que nosotros más damos aquí en la empresa, porque cuando estamos escribiendo sobre un tema que no solamente que te apasione, sino que también de pronto sepas de él, sepas algo, hayas leído algo, conozcas algo del tema, esto te va a permitir que cuando te sientes a redactar la tesis o cuando tengas que hacer alguna actividad referente a ese proceso, te sientas bien, lo hagas con mucha motivación, que es lo que más se necesita para terminar la tesis. El marco conceptual no es un glosario. Bueno, en un glosario, como sabemos, lo que hacemos es definir términos
importantes en la tesis, pero en el marco conceptual se definen conceptos, variables, temas que van más allá de un glosario. Por eso también es recomendable que el marco conceptual no se haga en forma de glosario, sino que se haga en forma de texto, como redactar un texto donde poco a poco vayamos describiendo cada uno de los conceptos relevantes en la investigación. Escribe el verbo en infinitivo en los objetivos, es decir, colocas describir, hallar, determinar, evaluar, no colocas describe o le colocas, por ejemplo, una introducción pequeña antes de plantear el objetivo, no, verbo en infinitivo y lo que corresponde después. Investiga tus contenidos en sitios fiables, en fuentes que verdaderamente le den altura y rigor a tu investigación, por ejemplo, Google Académico y otros buscadores como el Cielo, Redalytics, y hay infinidades que de verdad serán de mucha utilidad. Evita el uso de cualidades como los discapacitados, los pobres y otros términos que resulten peyorativos. Siempre hay una alternativa, no hay excusa. Entonces, trata para que tu investigación sea muy seria y sea respetuosa con todas las personas. La idea es que no uses este tipo de cualidades. No utilices coloquialismos, palabras que tú empleas en tu cotidianidad, ¿no? Trata de que la redacción sea de una forma rigurosa, académica y científica. También evita las palabras muy rebuscadas. En la introducción no coloques nada de las conclusiones. Eso lo puedes colocar, por ejemplo, en una parte del resumen y, por supuesto, en las respectivas conclusiones. Pero acá eso no va. Un índice de similitud inferior al 20% es una medida aceptable, según Pedro Margolles, por ejemplo. Algunos profesores te van a pedir que sea de 10%, pero nosotros consideramos que por debajo del 20% es aceptable y permitido. Por más que te guste un tema, si no hay información, desiste. De lo contrario, más adelante te vas a ver en serios problemas para sacar adelante tu investigación. Debes ponerle límite a tu investigación, no pretendas hacerla hasta el infinito o hacia el infinito. Colócala y delimítala tanto espacial como geográficamente. Redacta los antecedentes no de una forma desordenada, desorganizada. Dale un orden, por ejemplo, cronológico, del más reciente al más antiguo de los antecedentes, o un orden alfabético, puede ser por el apellido de los autores. Cuando debas insertar una cita textual en la tesis, asegúrate de que siempre vaya acompañada por un comentario propio, es decir, no vayas a colocar cita textual sobre cita textual sin relacionarla con el texto. Tienes que poner o un comentario antes de la cita o después de la cita. Haz que el título de la tesis no tenga preguntas. Esto es un consejo, es una recomendación, que el título no debe tener ni signos de exclamación, ni signos de interrogación, ni tampoco abreviaturas. La ortografía es importante. Bueno, no se trata de ser un experto en ortografía, pero sí te recomendamos que tengas en cuenta algunas reglas básicas al escribir. Pero en general nuestra recomendación al respecto es que siempre dejes esto en manos de un experto. Si bien puedes enterarte de reglas básicas como mencioné, la revisión general de ortografía y gramática déjalas en manos de un experto. Todas las tablas y figuras deben ser mencionadas, al igual que con las citas textuales hay que hacerle una introducción a las tablas o a las figuras, es decir, siempre debemos mencionarlas, ver tablas, por ejemplo, ponemos una descripción y decimos ver tabla 7, o podemos decir en la figura anterior se muestra tal cosa, porque no podemos ponerlas así nada más porque nos va a salir una corrección. Evita el hiperenfoque. No es bueno hacer la tesis sobre varios problemas. Hay que escoger un problema y estudiarlo y desarrollarlo. Por ejemplo, si mi estudio es sobre el desempleo en México, es mejor no meterme con la desigualdad, la pobreza y otras variables, sino concentrarme solo en eso para que la tesis me quede mejor y además para terminarla más rápidamente. Hemos escuchado muchas historias de tesistas que pierden un avance en su tesis de 3 meses de trabajo. Entonces, por eso siempre recomendamos tener la tesis guardada en varios lugares, una memoria USB, el celular, el computador, la nube, en el correo electrónico, pero nunca tengas una sola copia para evitar que te ocurra un suceso como este. Escribe los objetivos específicos sin poner métodos ni procedimientos, es decir, no puedes poner en tu objetivo específico, por ejemplo,
hallar los determinantes de la pobreza en Perú mediante la aplicación de estadística inferencial con el objetivo de proponer política pública. No, solo poniendo el verbo en infinitivo basta. Para no trazarte, no revises cada párrafo escrito. Los grandes escritores también recomiendan que todo se revise al final, debido a que si te pones a revisar párrafo por párrafo, te vas a frustrar, vas a perder el hilo conductor y te vas a ver de pronto en malas prácticas que van a impedir que termines tu tesis más pronto. Establece fechas máximas para terminar cada capítulo. Esto lo vas a lograr siempre y cuando te traces un cronograma de estricto cumplimiento, el cual es viable con el primer consejo que te dimos en este video. Este es un truco muy sencillo pero muy efectivo. Si tu objetivo general, por ejemplo, dice determinar los efectos del analfabetismo en la inserción al mercado laboral, puedes obtener el título eliminando el verbo y decir nada más efectos del analfabetismo en la inserción al mercado laboral. La tesis no solo se trata de qué tan inteligente eres, qué tan bien escribes. Muchas veces te vas a dar cuenta de que de pronto una persona que tú dices que no tiene los mismos dotes para escribir que tú la terminó primero. ¿Por qué? Porque la tesis se trata de meterle ganas, de estar motivado, de tener disciplina, de todos los días cumplir con tu cronograma para que la puedas terminar en tiempo récord. No debe haber una figura y una tabla con una misma información. Es una corrección muy recurrente entre los tesistas que nos contratan para hacer la corrección de estilo. El asesor le dice: ¿por qué me presentas una tabla y una figura que me está diciendo lo mismo? Escoge mejor una de las dos. Ya tú puedes tomar la decisión sobre cuál de las dos ilustraciones te presenta de mejor forma la información que quieres mostrar en la tesis. Bueno, esto es muy importante porque los asesores lo que hacen es enviarnos correcciones. Entonces, si tenemos una actitud de que cuando el asesor nos dice que está mala la metodología, que está mala el marco teórico, lo que hacemos es entristecernos, frustrarnos, decir que no estamos haciendo las cosas bien o peor aún, enojarnos, entonces no vamos a avanzar. Recuerda que escogiste ese asesor porque sabía del tema y porque querías que te guiara en el proceso. Entonces siempre es mejor seguir sus recomendaciones. Claro está, cuando veas que se está pasando de la raya o que de pronto lo que estás atrasándote el proceso, entonces ahí sí debes tomar otra decisión. En las conclusiones, no digas nada de lo que no hayas hablado en tu tesis. En las conclusiones no plantees variables, ni siquiera términos de los cuales no hayas mencionado a lo largo del escrito. Por su parte, eso déjalo para las recomendaciones, por ejemplo. Mientras que en las conclusiones lo que vas a hacer es una corta conclusión por cada objetivo específico. Consulta solo fuentes fiables. Si hay algo que le disgusta al asesor y a los jurados de tesis, es que coloques como se citó en Wikipedia SF o Rincón del Vago, monografías.com, entre otras. Es decir, evita utilizar fuentes que le resten seriedad, que le resten rigor académico a tu investigación. En la justificación, lo que vas a hacer es mencionar la importancia social, cómo aporta a la sociedad tu trabajo, la importancia académica de tu investigación y la importancia científica, su aporte, qué valía le da tu investigación a esos tres aspectos. Un buen asesor es aquel que tiene experiencia y también tiempo para reunirse contigo, responder correo y que no te atrase. Generalmente a ti te permiten escoger asesores. Verifica que cumpla con estos dos requisitos. En la justificación di cuál es el factor diferencial, en qué se diferencia, qué distingue tu tesis del resto que se han hecho en ese mismo campo. No pongas más de una acción por cada objetivo específico, es decir, que no pongas nunca hallar no pongas describir y evaluar los efectos del cambio climático en la agricultura. No, un completo error. Solo utiliza un solo verbo por cada adjetivo específico. No cites autores en la introducción, pese a que muchos lo hacen, es una práctica no recomendable. Lo mejor es que en tu introducción coloques qué vas a investigar, cómo vas a hacerlo, qué resultados esperas encontrar. Pero por ejemplo allí no, y para eso no necesitas a nadie. Las citas déjalas para el marco teórico y otros apartados que sí lo ameritan.
Al escribir, y este consejo es importantísimo en la actualidad y para la juventud, nosotros los jóvenes, trata de cerrar, de bloquear Facebook, Instagram, Twitter, todas esas redes sociales, porque realmente te van a distraer, van a desenfocarte. Eso lo decimos siempre y creemos que es de una importancia cardinal. No busques si hay vida en Marte. Cambiar el mundo, que es algo noble y digno, viene después, ¿de acuerdo? Tu pretensión, tu objetivo, tu finalidad es graduarte, obtener tu título e ir a buscar un empleo o montar tu negocio, lo que deseas. Para eso no se requiere ser tan ambicioso en tu tesis. Ve por algo viable, pero eso sí, sin perder el rigor, sin perder la calidad y que no sea un trabajo mediocre ante todo.